¿Qué tal? Soy Fantasy Marlon y ningún día se falla. Miren, antes de comenzar con el tema, quiero decirte esto, que no hay ningún secreto mágico en esta vida. Es simplemente ser constante cada día. Y si tú eres constante cada día, es cuando vas a obtener resultados, ¿me entiendes? Ya sea en el gimnasio, ya sea en estudiar, ya sea en lo que tú quieras. Si tú repites todos los días lo mismo, vas a crecer y crecer y crecer. Y te vas a volver sólido, ¿sale? Lo único que debes de hacer es no fallar, ¿sale? Entonces, aplícalo y no olvides juntarte con gente positiva, con un entorno que, que gane, ¿me entiendes? Porque eso es muy importante, ¿entiendes? Cuando te empiezas a juntar con gente que vive de excusas y peros, eso es miedo. Y el miedo no te hace avanzar, ¿sale? De hecho, hoy es el tema, ¿quién inventó, quién creó el miedo? Y el miedo, aquí, el miedo realmente no existe, no existe. Simplemente que lo creó el ser humano. ¿Para qué? Para que no puedas pensar, para que no avances. El miedo te paraliza, ¿me entiendes? Y te lo explico de esta manera. Hay dos frecuencias, frecuencia espiritual y frecuencia mundana. Cuando tú vives en la frecuencia mundana es cuando existe el miedo. Cuando tú vives en la frecuencia espiritual no existe el miedo, ¿me entiendes? Espiritual es con el gran jefazo, el mundano es con el de abajo. Y el de abajo no quiere que ganes, ¿me entiendes? Él es como, él quiere darte todo sin que sufras. Y cuando tú tienes todo sin sufrir, es cuando no aprecias las cosas y es cuando te vas a la deriva. Y el gran jefazo no te dice así, dice, es este el camino más largo, es donde sufres más y es más duro, pero él va contigo todo el tiempo, ¿me entiendes? Y ahí no existe el miedo. Entonces, es cuando tú decides. Y yo les comento todo esto porque yo, cuando vivía en una frecuencia mundana, realmente estaba paralizado. Y es cuando obtenía cosas fáciles. Yo pensaba que la vida era chicas, drogas, alcohol y obtener dinero. Y realmente me estaba destruyendo, como físicamente, en todos aspectos. Realmente no vivía, nada más sobrevivía en esta vida. Y es cuando empecé a remover todo ese miedo y, y no fue fácil porque tienes que tener una claridad mental y me tomó casi un año para tener esa claridad mental. Dejé todas las drogas, todo el alcohol, me alejé de todo el entorno, me aislé y es cuando empecé a estudiar todos los días y empecé a descubrir que, que no existe el miedo, ¿me entienden? Que simplemente eh, el miedo fue inventado por el Matrix y el sistema, que es el propio mundo, pero con el gran jefazo no hay miedo. Es por eso que siempre digo, miedo ni al diablo, porque no le tengo miedo a nada de eso, ¿me entienden? Para que lo entiendas más fácil, mira, hay muchos miedos. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la salud, miedo aquí los anoté, miedo a la muerte, ¿y qué más creo? A pobreza y miedo a la soledad. Todos esos miedos fueron inventados por el mundano, que es el Matrix, el sistema. ¿Qué es el Matrix y el sistema? Son las personas.
Y eso, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras con tus propias familias. Y no es porque sean malas tus familias, ¿me entiendes? Simplemente porque a ellos se los inculcaron de generación en generación y piensan que el miedo es algo normal. Al igual que en tu entorno encuentras ese miedo en vicios, en, en excusas y peros, ¿me entiendes? Que ponen todo el tiempo. Entonces, eso no te hace avanzar, no te hace progresar, simplemente te detienes y es cuando empiezas a ir a la deriva, ¿me entiendes? Porque no piensas, ¿me entiendes? No piensas. Y, y te debes de poner las pilas porque eso te va a destruir como a mí me lo estaba destruyendo. Quiero que entiendas esto, de, por ejemplo, cuando tú empiezas a tener una frecuencia espiritual, cuando empiezas a vivir una frecuencia espiritual, es cuando tú conectas con la fuente de ahí arriba, es cuando te dan los pensamientos, te manda los pensamientos y es cuando empiezas a vivir de una frecuencia espiritual. Y dirás, ¿cómo? Simplemente ya no ves los problemas como problemas, sino los ves como bendiciones. Cuando yo vivía en la frecuencia mundana, me pasaba algo, maldecía, me molestaba y se destruía mi día. Y, y vivía peros, excusas, de todo. Y no veía, no, porque no vivía en una frecuencia espiritual. Ahora, como vivo en una frecuencia espiritual, realmente ya no veo los problemas como problemas, sino los veo como bendiciones. Gracias a todo lo que me pasó, soy esta persona. Gracias a todo lo que me pasó, dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé de ser, andar de, de, de tener diferentes nenas, dejé de vivir de mi pasado, de mi futuro y me enfoco en mi presente. Dejé todo eso, entonces es cuando empiezas a, a ver todo diferente, ¿me entiendes? Miren, aquí les iba a leer una cosa que no quiero que se me olvide y quiero pasarles toda la información correcta. Eh, mm, mm, mm. Ok, aquí es de construir el carácter, mira. Entonces, cuando ves todos esos problemas, no los ves como problemas, sino los ves como bendiciones, es cuando empiezas a formar tu carácter, ¿me entiendes? Y cuando empiezas a formar tu carácter es cuando vas de la mano del gran jefazo. Entonces, debes empezar a formar tu carácter, debes empezar a vivir sin miedo, debes empezar a enfocarte. Mira, en resumen, vivir en una frecuencia espiritual es cambiar la mentira por la verdad, ¿me entiendes? Y cuando tú empieces a hacer eso, no vas a tener miedo a nada ni a nadie. Miedo a las críticas, miedo a la muerte, miedo a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vas a sufrir todos los días para mejorar, porque vas a hacer todo, todo para que mejores tu ser, ¿me entiendes? Entonces, todo depende de ti y como dice aquí, ve, el sufrimiento es el origen de la conciencia. Cuando tú sufres todos los días, es cuando Dios está contigo, ¿me entiendes? Porque Dios te da la sabiduría, Dios te da los pensamientos para que tú puedas seguir el camino correcto, ¿sale? Siempre y cuando sufras todos los días, te enfoques y que le eches ganas. Quiero mucho, espero que les haya gustado. Ánimo.